Estamos viendo el número 5 en la disciplina sobre acercarse a la Biblia y estudio personal a un grupo de estudio o lo que desea hacer. Pero escucha, llegamos al número 5. Tengo que decirte, el número 5 me emociona. El que más me agrada y el que más me emociona. Y esta es la pregunta, ¿por qué fue escrito? Oh, vaya. ¿Por qué se escribió? Es la Biblia. No se puede estudiar desde Génesis hasta Apocalipsis sin el gran y grandioso panorama general. ¿Por qué? ¿Por qué Moisés escribió Génesis? ¿Por qué Pedro escribió Pedro? ¿Por qué Juan escribió Juan? Pienso en lo personal que este aspecto es algo muy emocionante y fuera de serie y deseo sumergirme y deseo elegir uno. ¿Por qué Isaías escribió el libro de Isaías? ¿De dónde viene esto? El profeta más majestuoso de toda la Biblia. Es técnico, es culto. Isaías tiene una gran educación y sirvió en la corte del rey. De hecho, el rey Usías era su amigo, eran buenos amigos durante la época del reino. Israel y Judá, la nación estaba dividida. Isaías recibió una visión de Dios. La vida de Isaías se interrumpe. Vivía con comodidad, todo estaba bien, todo en calma. Dios interrumpe la vida de Isaías con una serie de visiones que confirman 66 capítulos, lo que se llama el libro de Isaías, y tal vez el más exhaustivo y extenso libro profético del Antiguo Testamento. Su único rival sería tal vez Jeremías en el Antiguo Testamento y su rival en el Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis, pero Isaías es asombroso. Entonces, el por qué Dios usará la autoría del libro que estás estudiando en la Biblia y todo el proceso de aplicación, todo el proceso de aprendizaje para ti, el creyente, ahora en el siglo XXI, es porque es importante para mí. Por ejemplo, seamos honestos. ¿Por qué tú y yo estudiamos en un libro de 3000 años de antigüedad sobre un tipo que no conocemos? Y no solo eso, sino que le habla a una nación del tamaño de Nueva Jersey. Pero es más loco que esto. La nación se dividió por guerras civiles y la ciudad en la que vivo ahora es más grande que Judá, más grande que el reino del sur. ¿A quién le importa? Y el por qué importante, porque Dios nos dio su palabra, tenemos la escritura y será el por qué que te dice aspectos doctrinales, es el por qué el que te hablará sobre tu vida, la nación en la que vives, donde sea que vivas. Todo esto se relacionará con la pregunta ¿por qué? ¿Por qué fue escrito? Y, por ejemplo, Dios llama a Isaías para que sea la voz de Dios en la conciencia de la nación. Así que Isaías habla y dice, oye, escucha, si no te arrepientes de esta conducta pagana, los enemigos vendrán y serás llevado cautivo. Es lo que dice el Señor, que dirá, esto es lo que te pasará si es que no regresas. Tus cultivos serán quemados por el enemigo. Dios te juzgará y Dios secará la tierra. No lloverá y lo experimentarás si es que no regresas. Y cuando miras el porqué, de nuevo, esto es lo mejor para mí del estudio de la Biblia. Es por qué, Dios, tú dijiste esto en la Biblia. ¿Por qué lo dijiste? ¿Y por qué tu palabra es eterna y nunca vuelve vacía? Viviendo ahora en el siglo XXI, esta palabra eterna me está hablando. ¿Por qué me dices esto, Dios? ¿Qué debo hacer? ¿Qué hago con lo que me estás mostrando aquí? La pregunta, ¿por qué? Y pueden mirar, por ejemplo, y me agrada, algunos pueden estar molestos, está bien, no podemos cometer ningún error ahora, hablamos de prácticas, de estudio personal. Para mí, no puedo leer la Biblia sin preguntarle a Dios, ¿por qué me dices esto? Cuando leo Joel, si leo Mateo, si leo Efesios, una de las preguntas que le hago a Dios con respecto a mí es, ¿por qué me lo muestras? Así que espero ser claro. Escucha, haré la ruleta de la Biblia, no lo hagas, pero ahora estoy bromeando. Bien, cambiaré esto y leeré, ¿dónde estoy? Efesios 4:16. Dice, ¿de quién todo el cuerpo
bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entiendo bien, habla de la iglesia. Cada creyente tiene su lugar en la iglesia y la práctica de cada creyente en una iglesia local edifica o fortalece la iglesia. Es un versículo de 2000 años. Puedo estudiar los antecedentes, aplicar los primeros 4 puntos que hablamos hasta ahora. Ahora estoy en el quinto. ¿Por qué? Y haré esta pregunta. Dios, ¿por qué me dices esto en Efesios 4:16 hoy en pleno siglo XXI? ¿Qué hago? ¿Qué hago al respecto? Y escucha, la pregunta de por qué, para mí, ¿por qué? Es de las más importantes, si no es que la más importante. Lo demás es algo sin lo que podría vivir. Pero cuando Dios dice en su Biblia esta verdad, quiero saber por qué. Con frecuencia, al enseñar la Biblia, a menudo le digo a la iglesia o a la audiencia a la que le estoy hablando, si eres cristiano y tu cristianismo es aburrido, algo estás haciendo mal. Lo que digo es que necesitas averiguar el por qué. Si tu cristianismo no está sucediendo, debes averiguar por qué no sucede. Debes averiguar por qué Dios escribió este libro para ti. La gente se vuelve irritable y somnolienta y apática en su cristianismo, y es porque es tan aburrida. El cristianismo es aburrido. Cuando alguien lo dice, adivina qué sé. Al instante sé que no estudias la Biblia. Es imposible estudiar la Biblia y que tu vida sea apática, porque el Espíritu Santo te desafiará sobre el por qué. Jack, ¿por qué estoy leyendo esto? Y es una disciplina maravillosa, es emocionante. Creo que el número 5 es el que te emocionará más, porque cuando lees la Biblia, en tu lectura diaria de la Biblia, cuando la lees, es válido decir, Señor, hoy es cuando vengo a Primera de Samuel 11 y lo leeré. Y Señor, mientras lo leo, te pido que me muestres y me digas por qué fue escrito, por qué necesito escucharlo. Y verás que el número 5, en el total de los 8 puntos a considerar, nos prepara en las reglas que vienen para aplicar la Biblia en el mundo en el que tú y yo estamos viviendo. Así que espero te ayude.